Sandra, como veníamos conversando, ahora vamos a conversar algo, vamos a charlar un ratito sobre qué hace Sandra cuando no está desarrollando su vida profesional, qué es lo que le gusta, o qué descubrió en Londres, o lo que tengas ganas de contarnos. Bueno, Enrique, como te hablé, tengo muchos intereses relacionados a las artes, entonces una cosa que a mí me gusta mucho es hacer las collages, que también comenté. Por ejemplo, cuando camino en en las calles, eh, voy a museos y todo eso, estoy siempre buscando papeles diferentes para hacer composiciones. Entonces, esa es una forma también muy bonita de, bueno, de hacer una reinvención del mundo como tenemos hoy y hacer de mi forma, de mi manera también, es algo que me interesa, me gusta mucho. Y, y empecé durante la pandemia, no hace mucho tiempo que estoy haciendo ese tipo de trabajo. Entonces es algo que me gusta mucho, hacer ese tipo de cosas. Bueno, y a mí me gusta también mucho leer. Soy una lectora eh, muy, muy aficionada a diferentes estilos, pero sobre todo tengo me dedicado a leer más mujeres en los últimos años. Es una, pienso que es una manera de hacer mi parte después de siglos y siglos que las mujeres no tuvieron la oportunidad de se expresar de de forma libre. Entonces, me gusta hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces quiero aprovechar para que nos dejes eh, uno, dos, tres títulos, lo que te surja, de libros que podrías recomendar de estos que estás leyendo, escritos por mujeres. Bueno, Enrique, me encantan los libros de una escritora italiana que se llama Elena Ferrante. Ella escribió una tetralogía que se llama Genial, La Amiga Sí, Genial, y cuenta la historia de dos amigas durante casi 40, 50 años de amistad. Es muy lindo y habla de una forma muy fuerte sobre esos lazos de amistad, bueno, de violencia también en en Nápoles, en Italia. sí. Entiendo Bueno, que tetralogía son cuatro exacto, libros. Ok, ok. exactamente. El primero se llama La Amiga Genial y después Hay que son buscarle. sí, son los títulos siguientes, son Bien. muy bonitos. Bueno, en este momento estoy leyendo Virginia Woolf, Sí, que qué es bueno. aquí en Brasil. Bueno, en Brasil se llama Un Cuarto Todo Seu, pero en inglés es A Rooms for One's Own. Yo pienso que es eso. Y también habla sobre ese desafío de las mujeres en el inicio del siglo XX, sí, el Sí, inicio del sí. siglo XX, de poder escribir y cómo eran muy diferentes las condiciones para para los dos géneros, los masculino y el femenino. Entonces es interesante, muy interesante. Y para hablar de una De alguna manera, escritora, Virginia Woolf, precursora en esto de escribir desde su ser femenino. sí, exacto. Y ella es muy, bueno, muy inteligente y también escribe de una manera muy eh, divertida. Tiene un humor muy ácido. Es Sí, interesante cómo ella, por su humor, hace provocaciones acerca de la sociedad inglesa de esa época, pero ujú. que todavía sigue mucho, Enrique. Pienso que todavía hay cosas que son muy, que todavía las mujeres pasan, pero claro, mejor, ¿no? Y para hablar de una escritora brasileña,
Hay una escritora que me gusta mucho que se llama Giovanna Madaloso y ella escribió un libro que se llama Sweet Tokyo y es un libro sobre dos mujeres, una mujer profesional que tiene una hija y es su empleada, la babá de su hija, la niñera, Sí, sí, niñera sí, sería. sí, sí, sí. Y, y ese libro muestra mucho las diferencias sociales entre esas dos clases y, y es es muy chistoso, pero también muy fuerte entender cómo la sociedad brasileña está involucrada en diferencias y diferencias, en diferencias sociales, culturales y cómo es difícil salir de esa situación. Y es Tal cual. una historia buena, muy buena. Qué bueno, qué bueno. Y ahora se me ocurre preguntarte, llevas recorrido varios países. Corrígeme, ¿en Italia has estado o solo tenés la ciudadanía? No, has estado en No, Italia, sí, 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 sí en está. Portugal, en Inglaterra, en Brasil. ¿Y qué cosas vos podés decir que para vos fueron algo significativo de ver en alguno de esos países? De su cultura, del trato de las personas. Creo que puedo hablar, Enrique, de una situación muy, muy cercana, no cercana, pero muy próxima, porque estuvimos aquí en Inglaterra durante el velorio, la muerte, el velorio de la Cierto, reina. cierto. Y Para ponerlo en contexto, hace una semana que exacto, se dio finalmente el final del velorio de la reina. Mm. exactamente. Y para mí fue un momento muy especial de estar aquí, porque fue posible entender un poco más de la cultura británica, inglesa. ¿Por qué? Porque todo era muy organizado, Enrique. Claro que no me quedé en la fila, en la cola, para esperar el velorio, para ver, pero acompañé, caminé junto a la gente y vi también toda la organización cerca del Palacio de Buckingham, de la abadía de Westminster, todo eso. Y vi toda la conmoción del país y fue una cosa muy bonita porque esa gente, a ellos les gustaba mucho la reina y ver las manifestaciones de cariño y de, eh, bueno, de luto después de la muerte de esas señoras fue interesante para mí. Y ver cómo ellos pudieron organizar tanta gente de una forma tranquila. Yo, yo no supe de nada que fue muy traumático en ese periodo en la ciudad. Claro, los trancones, pero solamente eso. Y me pareció muy interesante entender cómo los ingleses son muy respetuosos y también muy organizados y todo eso. Y ver esas diferencias es lo bonito de ese viajar, Enrique, y de ese vivir en otro país de una manera un poco más fuerte. Claro, me imagino las diferencias que habrás notado entre cualquier cosa organizada en algún país latino, Brasil, Argentina, Italia. Exactamente. Los ingleses son sumamente organizados aún en ese acto que era multitudinario, un montón de personas. Sí, y era chistoso, Enrique, ver que, por ejemplo, había toda una organización para el día del entierro. Sí, Por ejemplo, cada episodio de ese día, por ejemplo, había un horario, 12:44, o sea, era muy específico el horario, 44 minutos. aquí en nuestro país suelen decir, sí, nos vemos al mediodía. 12:44 no existe. Exactamente, para mí, oh my God, estoy en una parte diferente del mundo. Mira, cierto, cierto, sí, esas diferencias
para nosotros son casi incomprensibles. Sí, sí, eso Supongo que es también verdad. para vos debe haber sido un adaptarte a todo ese ritmo que para los ingleses debe ser algo común del día a día. Es verdad, Enrique. Y estaba, como te comenté, pasé 9 meses en Portugal y sí, es un país europeo, pero tiene muchas similitudes a la cultura brasileña, porque nosotros brasileños somos Claro, de allí fruto. vienen, de allí Exacto. vienen. Entonces, ahí estaba, claro, me adaptando, pero sentía un poco ese reconocimiento de la cultura y mientras aquí es totalmente diferente, aunque me guste mucho justamente la diversidad y lo que es distinto de mi cultura. Qué bueno, qué bueno. Em, Sandra, otra vez llegamos al final de nuestra entrevista y me gusta que el invitado pueda cerrar la entrevista con algo que quiera hacer, una reflexión, algo para sobre lo que estás viviendo, lo que vos quieras, va a estar buenísimo para terminar con tus palabras. Bueno, Enrique, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Y me gustaría decir que es muy bonito tener ese momento de intercambio de ideas entre los países, entre gente que vive en otras partes del mundo. Pienso que esa oportunidad de aprender y de escuchar y tener la oportunidad de hablar en otro idioma, para mí es una cosa bonita de hacer ese tipo de comunicación entre países y te felicito por la, por la idea del podcast, por esa iniciativa que no es fácil porque exige tiempo, entonces tiempo e investimento intelectual y bueno, felicitaciones y me gusta mucho esa idea de hacer conexiones entre personas y culturas diferentes. Muy agradecido por tus palabras. La verdad, está pensado este espacio como algo que nos ayuda a pensar, valga la redundancia, pensar, pensar. Este, nos seguimos viendo Claro, y muy, muy, muy agradecido. Hasta prontito. hasta pronto, chao.